A la hora que ustedes tengan disponibles, no sé cómo están de clases. No, sí, voy a preguntar. A la hora que sea cómoda. Ahorita Para la pregunto. mayoría, ¿verdad? Ya sabemos que pues, está difícil que todos estén de acuerdo en una hora, pero lo que la mayoría decida. O la otra opción es que la tengamos temprano, porque me parece que la cirugía es a las 10. Entonces, si tenemos la clase a las 7, 7:30, también se podría tempranito. Ya estamos 30, todavía faltan bastantes, pero ya estamos a 9:09. Ok, entonces comienzo. Sí. Sí, ok, correcto. ¿Ya se ve en modo presentación? Sí, Sí, ok. se ve bien. Ok, pues vamos a comenzar viendo la parte de edemas. Vamos a ver el síndrome nefrótico y nefrítico más adelante con mi compañera. Bueno, pues para recordar un poco, vamos a recordar que el cuerpo humano está conformado por el 60% por agua, pero esa agua no está, está dividida en diferentes compartimientos. 2/3 partes de ese 60% va a estar dentro de las células intracelular, mientras que 1/3 de ese 60% de agua va a estar fuera de las células. Este compartimento extracelular se va a dividir en dos subgrupos, en el espacio intersticial, que es afuera de las células tal cual, y dentro del vaso sanguíneo como en forma de plasma, el 20%. Ok, igual para recordar, vamos a ver que las fuerzas de Starling van a interactuar entre... Perdón que te interrumpa. En el esquema anterior, ¿puedes regresar? Sí, Esa pues es de adultos, no es pediátrico. En pediátrico eso cambia de acuerdo a la edad pediátrica. Mientras más pequeño es el niño, pues tiene más líquido, más agua, sí. más agua, sí. Sí, perdón, se me fue. Sí, sí hay figuras de esas que muestran la composición corporal conforme las etapas principales del pediátrico. Sí. Sí. Bueno, siguiendo, vamos a recordar que igual las fuerzas de Starling se ven involucradas en la filtración y movimiento de los líquidos a través de los diferentes capilares que se van encontrando en el cuerpo. Y estas van a ser determinadas generalmente por dos fuerzas. Por la presión que ejerce el líquido o los líquidos a través de las paredes de los vasos, también denominada presión hidrostática, y se va a determinar si está dentro o fuera del vaso, que es presión, por dentro es presión capilar o hidrostática capilar, y por fuera presión hidrostática intersticial o presión de líquido intersticial. Igual la siguiente fuerza que se ve involucrada es la fuerza de atracción que hacen las proteínas hacia, o sea, que la fuerza de atracción que ejercen las proteínas hacia ¿cómo explico? Atraen el agua, y esa es la fuerza que se va a dar, que se denomina presión clorosmótica, plasmática o oncótica. Abordando como que un ejemplo burdo, se puede decir, aquí en esta presión hidrostática podemos pensar que, por ejemplo, vamos a pensar que la coca es un vaso sanguíneo. Entonces, la fuerza que está dentro del líquido va a ejercer una fuerza hacia las paredes de la botella o del vaso sanguíneo. Eso se va a referir a la presión hidrostática intravascular. Pero si sumergimos esta coca dentro de, digamos, un mar o una piscina o dentro de un agua, vamos a ver que va a haber dos fuerzas interactuando. La fuerza dentro de la botella, y aparte la fuerza del líquido hidrostática que va a ejercer fuerza afuera de la botella, pensando como un vaso sanguíneo. Y en la presión clorosmótica, a mayor proteínas, va a haber mayor atracción. Por eso la presión
con la osmótica plasmática, si se dan cuenta, tiene la flechita para adentro, porque al haber proteínas van a jalar el agua. Y al contrario de la presión con la osmótica del líquido intersticial, las proteínas que van a estar fuera del vaso sanguíneo van a sacar el agua del vaso sanguíneo por la fuerza de atracción. ¿Hasta aquí quiero decir algo, doctora? No, nada más, pues, nada más recalcar que esto va en diferentes partes del capilar, ¿no? Cuando inicia, o sea, en la parte del capilar, que es arterial, Bueno, eso lo menciono después, en esta. Bueno, ok, está bien. Sigue, entonces. Okay. Bueno, que siguiendo lo que dijo la doctora, que en diferentes partes no siempre va a ser la misma interacción de las fuerzas a través del cuerpo. Vamos a ver que en la parte arterial generalmente va a haber un dominio de esta presión hidrostática capilar, lo que quiere decir que va a sacar el agua hacia afuera del vaso sanguíneo, lo que va a provocar una filtración. Esa filtración es obviamente, para darle, digamos, sangre a los diferentes tejidos del cuerpo, o agua. No sangre, no sangre. Líquido. Líquido. Sí, ves los eritrocitos aquí adentro. Sí. Esos no salen, si no habría sangrado. Sí. El fluido. Líquido. Sí. Bueno, en la parte ya venosa, vamos a ver que, bueno, siguiendo con el trayectito, si ya se salió el agua, pues el líquido, fluido, se va a conservar, digamos, esta parte de las proteínas, que generalmente son la albúmina que va a dar esta presión oncótica. Entonces, en la parte venosa, como va a haber una mayor concentración de estas proteínas, va a haber una atracción de agua de fuera hacia adentro. Entonces, por eso va a haber una reabsorción en la parte venosa. Y en la parte en medio, que es, digamos, un intermedio entre la parte arterial y la parte venosa, aquí como dice, sin movimiento neto. Pero no es que no haya un movimiento neto tal cual, sino que tanto la presión hidrostática como la presión oncótica, o sea, refiriéndonos a la filtración y la reabsorción, son muy similares. Entonces sí va a haber ese intercambio, pero no va a haber no va a haber una que domine sobre otra. ¿Quiere decir algo, doctora? No, está bien, correcto. Ok. Este repaso, porque creo que lo vimos se vio en fisio. Sí, es repaso. Sí, ya entrando un poquito más. Está bien, nada más para recordarlo bien, ok. Claro. Ya hablando un poquito más sobre el edema, vamos a ver que el edema va a ser una tumefacción de los líquidos, de los tejidos blandos, debido a la acumulación excesiva de líquido en el espacio intersticial. Este edema generalmente se va a producir en los dos grandes grupos que ya hemos visto, que es la parte intracelular y la parte extracelular, donde se almacena el agua. En la parte intracelular vamos a ver como causas que lo provocan la hiponatremia, la depresión de sistemas metabólicos o la falta de nutrición celular. Si se dan cuenta, la mayoría de estas va a tener una afectación directamente hacia la célula principalmente, haciendo que haya una afectación en su homeostasis de la célula, lo que a consecuencia generalmente cuando hay edema intracelular llega a provocar la muerte celular. De esa célula que tiene edema llega a morir. Mientras que en la parte extracelular generalmente se debe a dos causas: a una fuga normal de líquido plasmático hacia el intersticio, donde se ve generalmente involucradas las fuerzas de Starling, que ya vimos, tanto la presión hidrostática como oncótica, o la imposibilidad de los vasos sanguíneos de devolver el líquido, o sea, la linfa, hacia otra vez el sistema circulatorio. Vamos a ver que la presión hidrostática arterial y venosa se pueden ver alteradas por un aumento de la presión capilar, por diferentes causas como retención renal excesiva de sal y agua, la presión venosa alta y constricción venosa, por insuficiencia cardíaca, obstrucción venosa, por falla de las bombas venosas, entre diferentes. Vamos a ver que igual en la presión oncótica, esta va a estar afectada por dos causas generalmente, que es la reducción de las proteínas plasmáticas, generalmente en la pérdida de proteínas a través de la orina, que es lo que vamos a ver en el síndrome nefrótico, o por alguna pérdida en zonas específicas de la piel mediante quemaduras o heridas.
o que no haya esa reducción de proteínas, pero no porque la hayamos perdido tal cual, sino porque no podemos crear las suficientes proteínas. Y eso se puede deber a alguna hepatopatía, como la cirrosis, o alguna malnutrición proteica. Igual hay otras causas que provocan el edema, como el aumento de la permeabilidad capilar, generalmente en infecciones, donde se aumenta esa permeabilidad capilar y hace que haya esa filtración hacia el tercer espacio. O, como ya hemos visto, en el bloqueo del drenaje linfático, que se puede deber a, por ejemplo, a cáncer, a infecciones igual, o a cirugías donde hay remoción de los vasos linfáticos. Por ejemplo, recuerdo que en el cáncer de mama, se hacía, aparte de que se quitaba la mama, se quitaba los vasos linfáticos alrededor de la Axila, mama, ¿sí, no? axila, Pero, sí. ajá, de la axila, provocando que se dé un edema localizado generalmente en el brazo y en el pectoral de la mujer. Bueno, siguiendo, recordando un No lo poquito. quites, Ok. quiero agregar algo. Entonces, todas estas causas que nos enumeras de la A, B, C, de la 1 a la 4, ¿no? Todas son extracelulares. Las intracelulares no las van a ver como edema. El edema intracelular de la hiponatremia es tan grave, las lesiones que ocurren al sistema nervioso central, o que pudiera ser una hemólisis. Cuando hay hemólisis se supone que hay edema también de los eritrocitos, pero no logran pasar, no se logra ver clínicamente. Cuando el edema intracelular es falta de nutrición o depresión de estados metabólicos, lo que tienes allá es posterior a una sepsis grave, falla orgánica múltiple, entonces sí se podrá ver al niño todo hinchado, pero es un edema que no tiene fobia. Y como como la del drenaje linfático, ¿no? Pero lo que quiero que quede claro es que no, cuando vean un edema, no piensen si va a ser intracelular o extracelular, es extracelular. Los intracelulares son graves y le digo, cuando esté todo hinchado, sin fobia, pero tiene el antecedente de que estuvo muy grave, que estuvo en choque séptico, que estuvo en paro, que estuvo en falla orgánica múltiple, allá es donde van a ver el edema intracelular nada más. Todas las demás que nos dan tiempo de atender, manejar y mover, bueno, las principales son estas que enumeras de la 1 a la 4 y habría que buscar cuál de estas podría ocasionar, sería el diagnóstico diferencial que tienes acá. Seguimos. Claro, gracias. Hablando ya un poco más del síndrome nefrótico que vamos a ver más adelante, vamos a recordar que pues en el riñón, específicamente en la médula, vamos a encontrar la parte de la nefrona, que esta va a ser la unidad estructural del riñón y se va a encargar de la filtración de la sangre, regulando ahora sí que la absorción de agua y de sustancias solubles. Dentro de la nefrona vamos a encontrar al glomérulo, que ahorita vamos a ver, que dentro del glomérulo se va a encontrar esta membrana capilar o de filtración glomerular, que esta, pues como ya había mencionado, va a permitir la filtración tanto de agua y de solutos pequeños, pero va a impedir que se filtren la mayor parte de proteínas del plasma, en general las células sanguíneas. Esta membrana capilar o de filtración glomerular va a estar conformada por tres componentes, por el endotelio capilar, la membrana basal y las células epiteliales o también denominadas podocitos. El endotelio capilar, vamos a ver en la imagen de la izquierda, que va a presentar algunas fenestraciones que va a permitir el paso de proteínas, pero estas células endoteliales igual van a tener una carga negativa, haciendo que se repele a las proteínas, porque generalmente la mayoría de las proteínas va a tener igualmente una carga negativa. Entonces, negativo más negativo, pues se van a repeler para que no dejar pasar que se llegue a reabsorber. La membrana basal, que es en la parte verde, vamos a ver que esta es una red de colágeno y proteoglucanos, igualmente con carga negativa y que va a evitar el paso de proteínas plasmáticas. Y las células epiteliales o también denominados podocitos, igual que son esos como amarillitos que se ven acá, son células que van a recubrir la superficie externa del glomérulo. Igual van a contar con carga negativa para repeler las proteínas
y van a ayudar para el mantenimiento y reparación de la membrana basal glomerular. Ahorita vamos a ver por qué es importante haber recordado un poquito de esto. Porque ya enfocándonos al síndrome nefrótico, que vamos a ver que es una enfermedad glomerular, esta generalmente va a presentar algún grado de edema, proteinuria, que esta proteinuria se va a denominar que sea mayor a 3.5 gramos en 24 horas, o que el cociente proteína creatinina urinario sea mayor a 2. Va a presentar igual una hipoalbuminemia, hiperlipidemia, y todo esto va a ser ocasionado por un daño renal. Porque hace rato le mencioné lo de la membrana basal glomerular y todo. ¿Por qué? Porque va a haber una alteración, aquí en la parte inferior izquierda, derecha, perdón, menciona las causas de por qué se hace síndrome nefrótico, que pues se debe a una alteración de la permeabilidad de la membrana basal glomerular, donde puede haber una alteración de los podocitos en la reparación, una disminución en la electronegatividad, haciendo que se pueda pasar las proteínas, o que hay un aumento del tamaño en los poros. Aquí en la parte superior derecha vamos a ver que una persona sana, generalmente, cuando hay proteínas en los vasos sanguíneos, como ya hemos visto, la presión oncótica está bien y entonces hay una reabsorción del agua. Pero en una persona donde ya no hay proteínas o hay una baja proteína dentro del vaso sanguíneo, no va a poder haber esa reabsorción del agua. Entonces el agua se va a almacenar en el espacio intersticial. Vamos a ver que el síndrome nefrótico va a estar caracterizado por una triada, generalmente, que es la hipoalbuminemia, que se considera hipoalbuminemia menor a 2.5 gramos sobre decilitro, el edema, provocado generalmente, como ya han visto, por esta parte, por la afectación de la presión oncótica, e hiperlipidemia, generalmente definida por un colesterol mayor a 200. Ahorita vamos a hablar un poquito más de la fisiopatología acerca de esta enfermedad. Vamos a ver que en etiología se da por tres grandes grupos, que es generalmente por, entre los grupos, que es el síndrome nefrótico primario o idiopático, el secundario a enfermedades sistémicas o toxicidad, o de último el síndrome nefrótico congénito. ¿Pueden ver acá la presentación? Es que no, me salió un cuadrito. Sí se ve. Ahí está. Yo sí lo alcanzo a ver. Ok. Vamos a ver que aquí en el síndrome nefrótico idiopático se puede deber a diferentes causas, como enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis segmental y focal, la nefropatía membranosa, entre otros. O ya hablando específicamente del congénito, vamos a ver que generalmente es una afectación a algún gen, tal cual, donde puede haber diferentes enfermedades. O la parte secundaria se puede ver, por ejemplo, a infecciones como endocarditis, hepatitis, VIH, toxoplasmosis, tuberculosis, etcétera, o por algún fármaco que lo esté provocando, como el captopril, la penicilamina, la rifamicina, la sulfasalazina, entre otras afectaciones que lo puede provocar. Vamos a ver que en el síndrome nefrótico primario idiopático, en el síndrome nefrótico, la forma más habitual, que va a corresponder al 90% de los casos, va a corresponder a la parte primaria o idiopática. Y de esa mayoría de grupo etiológico, vamos a ver que el 80% va a corresponder a la causa de lesiones glomerulares mínimas o enfermedades de cambios mínimos, que es lo mismo. Esta causa, digamos que tiene mejor pronóstico, porque en el 95% de los casos responden muy bien al tratamiento con corticosteroides, que posteriormente vamos a ver. En el síndrome nefrótico primario, hablando ya específicamente de las lesiones glomerulares mínimas, va a ocurrir con mayor frecuencia entre los 2 a 6 años de edad. Generalmente va a predominar en hombres, en una proporción 2:1 en comparación de mujeres, y algunos creen que puede aparecer secundario a infecciones virales y a sobrecarga de alérgenos. ¿Quiere comentar algo, doctora? No, más bien. No. Ok, correcto. Y ya hablando un poco de la fisiopatología, como ya vimos que va a haber una alteración en la permeabilidad de la membrana basal glomerular,
pues esto va a provocar que se haga una filtración de las proteínas, lo que prácticamente vamos a hacer que a orinar proteínas, una proteinuria. Esta proteinuria va a provocar una disminución en la presión oncótica, lo que, como ya no vamos a tener esa fuerza de atracción, aquí en la imagen derecha, esa fuerza de atracción de las proteínas para recoger el agua que está del espacio intersticial, pues va a haber una fuga del espacio intravascular hacia el espacio intersticial, provocando un edema. O sea que el agua se va a quedar en el espacio intersticial porque pues no puede jalar. Esta fuga del líquido intravascular hacia el espacio intersticial va a provocar que haya una disminución en el volumen intravascular, o sea, que no haya plasma o, digamos, líquido dentro del vaso sanguíneo, lo que nuestro cuerpo va a pensar como que, hey, estamos o deshidratados o estamos perdiendo sangre, bueno, en teoría, no sangre, bueno, sí, líquido, fluidos, estamos perdiendo, entonces necesitamos recuperar, entonces el cuerpo va a activar el sistema de renina-angiotensina, lo que va a provocar que haya una reabsorción de sodio y agua a nivel del tubo distal, que se va a dar, que va a dar una oliguria y va a haber un aumento del edema, porque pues al no sacar el agua de nuestro cuerpo, vamos a seguir habiendo esa filtración hacia el espacio intersticial, lo que va a aumentar el edema. Esta proteinuria igual va a provocar diferentes causas aparte del edema, que por ejemplo va a haber una disminución en las inmunoglobulinas, generalmente en las IgG, la disminución de los complementos y la properdina, que generalmente estas actúan en el sistema inmunológico, haciendo que el paciente tenga una susceptibilidad a infecciones. Siguiendo a otra parte, vamos a ver que va a haber una disminución en la actividad lipoproteinasa lipasa, que se encarga de degradar a las lipoproteínas, y igual va a haber una síntesis hepática de lipoproteínas intentando compensar esa pérdida de proteínas que tenemos. El hígado va a intentar compensarlo, provocando lipoproteínas, pero lo que va a generar es que haya una hiperlipidemia. Igual vamos a ver que la parte de la coagulación va a estar afectada. ¿Por qué? Porque va a haber una disminución en la antitrombina 3 y proteína S, y va a haber un aumento en los factores de coagulación, tanto 5, 7, o 8, 10 y la fibrinógeno, que es la 1, haciendo que, digamos, haya una hipercoagulabilidad en la sangre. ¿Quiere comentar algo, La doctor? vitamina 3 se pierde por la orina Sí, y aumenta la producción de fibrinógeno y los factores de coagulación. Ujú. sí. ¿Algo más que comentar? ¿O No, no, sigue. todo bien? Ok. Ya hablando ya un poco más del cuadro clínico, pues vamos a ver que en las formas que ya vimos en las tres, en la idiopática, en la secundaria, en el congénito, generalmente los cuadros clínicos van a ser similares, van a tener sus pequeñas diferencias, pero en general van a ser casi iguales. Van a aparecer con mayor frecuencia entre los 2 a 6 años, y el edema generalmente va a predominar en las zonas de declive. E igual va a haber un edema significativo en la cara, generalmente alrededor de los ojos, periorbital, como en la imagen acá, y en las imágenes de los niñitos. En la parte genital igual va a haber un edema. En los niños o en los hombres va a haber un edema generalmente en el escroto, mientras que en la parte femenina o en las niñas va a haber un edema, decía que en los labios mayores y en los labios menores con un menor grado. Y también va a haber un edema en las extremidades, tanto superiores como inferiores, que va a ser en las manos y en los pies. El niño igual puede presentar astenia, adinamia, hiporexia y oliguria, porque ya vimos por la fisiopatología, y pues la hepatomegalia por intentar compensar esa pérdida de proteínas con la creación de lipoproteínas. Puede provocar una citis y puede haber un derrame pleural por esa fuga hacia el espacio intersticial. Ya con menos frecuencia vamos a ver que el niño puede presentar hematuria solo en un 25% de los casos, una hipertensión arterial en el 20% de los casos, y una insuficiencia renal en el 3% de los casos. Generalmente estos síntomas vamos a ver que se va a presentar porque ya hay una lesión renal subyacente, y pues ya no solo nos vamos a quedar con el síndrome nefrótico, sino vamos a pensar en algo más. Igual vamos a ver que, pues, como ya había mencionado, que hay una susceptibilidad a infecciones, principalmente a neumococo,
pues el niño puede presentar cuadros clínicos. Generalmente los más frecuentes que se van a ver es neumonía, peritonitis primaria, enteritis, erisipela y meningitis se va a presentar en el paciente. Hablan un poco más del abordaje. Vamos a ver, lo voy a acercar. Vamos a ver que pues el niño, pues va a llegar un niño con edema en grado variable. Puede ser localizado o en general. Ese no va a tener afectación, no va a ser tan... O sea, puede ser de las dos formas, tanto local, solamente que esté afectado, no sé, periorbital o algo así, o un edema generalizado. Vamos a ver que en la exploración, pues vamos a ver que va a haber una presencia de edema en tejidos laxos, en las extremidades, y algo muy característico que es en los ojos que había mencionado, y o genitales igual. Pues ya viendo al niño con esas características de un edema en los ojos, en extremidades y o genital, pues ya vamos a hacer un poco más de abordaje y vamos a pedirle estudios. Vamos a pedirle, generalmente se pide un EGO, una PFH, una biometría hemática, química sanguínea y electrolitos séricos. Y aquí ya nos vamos a ver de que, ok, ¿tiene proteinuria el niño o no tiene proteinuria? Vamos a ver que igual que la proteinuria, hay dos formas de sacarla en la parte clínica, bueno, en la parte ya médica, de que, por ejemplo, por estudios, donde ya pues ya nos va a dar un rango más específico, donde la parte fisiológica que podemos tener de proteinuria va a ser a menor a 4 miligramos sobre metro cuadrado sobre hora, el no nefrótico que va a ser de 4 a 40 miligramos sobre metro cuadrado de hora, o que ya tenemos un rango nefrótico que es mayor a 40 miligramos. Pero otra forma de detectar la proteinuria, ya que si no tenemos a nuestro alcance un estudio de laboratorio, vamos a ver que la valoración por tiras reactivas igual se puede hacer válido en esta patología. Vamos a ver que, bueno, específicamente en esta, no sé si lo ve mi cursor, en esta parte de esa línea, está donde dice proteínas. Vamos a detectar mediante pues solamente el orín y vamos a remojar prácticamente la tira reactiva en el orín y vamos a ver que si sale, digamos, entre estas tres colores, que es como que el negativo y el 1, pues todavía no pensamos en un síndrome nefrótico ni en una proteinuria que nos llegue a preocupar, porque generalmente está entre 15 a 30 miligramos, que si nos recordamos, pues diríamos como que algo nefrótico o algo fisiológico se puede considerar. Ya avanzando de colores, cuando ya es dos cruces, que es en la parte, como en el cuarto, que en este como verdecito, ya vamos a pensar, en el 2 y en el 3, ya vamos a pensar que puede ser un síndrome nefrótico muy probablemente, pero no lo podemos decir a 100%. Mientras que ya en la parte 4, que es el último color, pues ya aquí sí pensamos fuertemente que es un síndrome nefrótico, porque ya hay una proteinuria importante. Entonces, vamos a ver si hay proteinuria, sí o no. Si vemos que sí hay proteinuria, importante, vamos a hacernos la pregunta, ¿está en el rango nefrótico? ¿Sí o no? Si es sí, entonces vamos a pensar pues ya en el síndrome nefrótico que ya habíamos visto. Si es un no, aquí se regresa aquí en la parte de no, o que no haya proteinuria, y nos vamos a ver si está afectada la albúmina. Si no está afectada la albúmina, está normal, pues ya no vamos a pensar que es alguna afectación de la parte de proteínas. Mientras que si está baja esta albúmina, vamos a pensar que puede ser... Se fue, ¿verdad? Solo a mí se me fue, No, doctora, a todos. a todos. Esto que estaba presentando, del lado donde está el rango nefrótico, pone sí, síndrome nefrótico. Me parece que debe de haber una que diga no, que haya proteinuria, pero no en rango nefrótico. ¿Alguien más presentaba con él? Buenos días, doctora. Yo presento síndrome nefrítico.
Mire, mi compañero, que se le fue la luz, pero que ahorita se conecta. Podemos hacer dos cosas. Podemos, si tienes la presentación de él, De él no. la de él la puedo seguir. O podemos empezar, o podemos seguir contigo y cuando regrese continuamos. No tiene su presentación entonces. No, ahorita le pregunto si quiere que me envíe su presentación y pues yo o sea, el proyecto. Ok. ¿Respondió? Ya regresé. Ok. Ok, perdón, se me fue la luz. Sí, sí nos dijeron. Está bien, pues vamos a seguir. No sé hasta dónde me quedé. He estado comentando cuando te saliste que aquí en este esquema que tienes, rango nefrótico, sí tienes síndrome nefrótico. No sé si en la siguiente tengas que no sea de rango nefrótico, que haya proteinuria. Pero Bueno, ajá, es que sí ya aparca lo de síndrome mixto o nefrítico. Ok. Entonces, este es solo como que me enfoqué ahorita en la parte nefrótica. Sí. Okay. ¿Solo eso, comentario o algo más? Solo eso, no más que pues la parte de no solo abarca síndrome nefrótico, sino muchas otras patologías, pero a lo mejor en lo que sigue lo vemos. Sí, Okay. creo que terminaste esta. Ok. Bueno, pues ya vamos a ver un poco el tratamiento. Generalmente el tratamiento, pues todas las guías recomiendan iniciar o en general el tratamiento va a estar a base del uso de corticosteroides, en general la prednisona. El GPC nos menciona que pues se usa a 40 miligramos sobre metro cuadrado del niño o 1.5 miligramos por kilogramo de peso del niño. La recomendación de una dieta normoproteica de 1 a 2 gramos por kilogramo por día, una restricción de sodio, y moderada de líquidos para alcanzar un balance negativo hasta la remisión del edema. Y algo muy importante es no darle líquidos solo porque sí. Como ya hemos visto, si le damos líquidos al paciente, pues este se va a seguir fugando por la falta de que no puede reabsorber. Entonces, prácticamente vamos a, ¿cómo dice?, encharcar al niño, porque pues prácticamente no está deshidratado, sino que se está, sí tiene líquido el niño, o está hidratado, se puede decir, sino que está mal, en un mal compartimiento o almacenamiento el agua. Por eso está bien el edema. O sea, es que si le das mucho líquido, como tiene activado el sistema renina-angiotensina y tiene oliguria, lo podría retener. O sea, lo que dices tú es que sí hay que darle líquidos, pero no solo así porque sí, como tienes allá. Es correcto. Ok. ¿Se fue tu presentación? ¿Se fue la presentación? Ok. Sí. Sí. Déjenme volverla a pasar. Ok. ¿Ya se ve? Sí, ahorita ya. Ok. Ponerlo ya. Ok. Ya. Igual ya vamos a ver de que, pues, dependiendo de qué tenga el paciente, pues vamos a intentar tratar igual. Aparte del corticosteroide, pues dependiendo de cómo esté el paciente, pues vamos a darle tratamiento. Por ejemplo, si tiene insuficiencia renal aguda prerenal, generalmente por la hipovolemia que ya vimos, que pues está perdiendo el líquido, pues no es que le tengamos que dar líquidos tal cual, porque el niño sí tiene líquido, sino vamos a darle albúmina, porque para que
para que la proteína intravascular la pueda reabsorber. O sea, pueda reabsorber el líquido que está en el intersticio, sí, en intersticio, en el espacio intersticial. Si tiene fiebre o Y datos de cuando el infección. edema es importante, cuando el edema es importante, hay que dar albúmina. Casi, de verdad que casi siempre hay que dar albúmina. O sea, la cantidad de la albúmina, ahí está la cuestión, ¿no? De que depende de, porque como dicen, no nos interesa mucho que se deshinchen, o sea, no por verlo deshinchado va a estar mejor, pero sí nos interesa que tenga un buen volumen vascular, porque como la fuga está a espacio intersticial, entonces los signos clásicos de deshidratación en la piel y todo no los vemos, pero sí hay una tendencia a que haya una baja, que haya baja presión arterial, pero ya sabemos que cuando la presión arterial es baja es porque ya está muy baja el volumen vascular. Entonces hay que poner la albúmina, hay que ponerla con cuidado. Generalmente la albúmina no va sola, porque la albúmina tiene una presentación de 12.5 y más o menos en el plasma tenemos alrededor de 5%, entonces la tenemos que diluir. Y como se calcula por kilo de peso, entonces la albúmina de por cada gramo de albúmina, pues tenemos 4 mililitros de agua agregado. O sea, cuando se pone forzosamente se está agregando también volumen. Y ese volumen pues llega a ser suficiente en la mayoría de los casos para no rehidratar, porque no se deshidratar, ¿no? Pero para reponer el vascular faltante. Sí, de hecho, si nos damos cuenta, en prácticamente todas las como enfermedad, bueno, sí, como consecuencias que tiene esa enfermedad, pues en todo se da albúmina. Sí, dependiendo de qué, más albúmina. Sí, como ya vimos, pues si tiene datos de infección el paciente, pues vamos a estar pensando en que tiene alguna infección, pues albúmina más antibiótico. Si tiene hiponatremia dilucional, pues una albúmina más un diurético, que en este caso la GPC recomendaba el uso de furosemida, que es como que el mejor diurético para este caso. Si hay hipercoagulabilidad, pues vamos a dar albúmina más anticoagulante. Y si hay aranazarca, que es un edema generalizado pero en extremo, es de que pues albúmina más un diurético. Hay que tener en cuenta que el niño o niña debe responder al tratamiento. Bueno, generalmente responden al tratamiento a las 72 horas o a los 3 días que se da el tratamiento, que se da comenzar el tratamiento. Y si no responde, pues hay que tener en cuenta como que tres motivos. En primer lugar, bueno, pues hay que aumentar la dosis o le falta un poco de dosis al tratamiento. Entonces, pues se le agrega y si vemos si responde, pues todo está bien. Ok, ya le aumentamos la dosis. Bueno, pues vamos a esperar unos días a ver si llega a tener mejoría. Porque puede ser que no reaccione en las primeras 72 horas, que reaccione al cuarto día, al quinto día, pero va a reaccionar o va a tener una respuesta al tratamiento. Ya si hacemos las primeras dos y vemos que el paciente no sigue respondiendo al tratamiento, pues ya vamos a pensar que el paciente puede ser corticoresistente. Y aquí pues ya se llega a pedir una biopsia del riñón para que veamos si es corticoresistente o no. ¿Cómo se vería si está respondiendo al tratamiento? Decía que para comenzar que el edema iba bajando y aparte, bueno, ahorita vamos a ver qué es la de la remisión, ¿no? ¿A eso se refiere usted? Lo de que se mejoran los niveles de proteinuria. ¿Eso? Sí, en la siguiente diapo. ¿Tienes más de tratamiento o este es todo? Es todo. De hecho, solo Okay. en esa parte de la remisión y la recaída, ¿eso se refería? Sí, entonces déjalo porque quiero comentar algo más del tratamiento. Ah, ok, sí. Entonces empezamos con albúmina, y que es de 1 gramo por kilo, viene 12.5, entonces son 4 mililitros de albúmina que tienen que diluirse en otros 4 de glucosa al 5%, o puede ser igual con solución fisiológica. El antibiótico se puede reservar a datos de infección, pero estar consciente que la fisiopatología del síndrome nefrótico pues pone al niño en riesgo de una infección severa, sobre todo el neumococo es de los más comunes, el estafilococo también. Entonces,
si no se pone al principio, tenerlo siempre de primera línea al primer brote, un cambio como se mencionó, que se va a pedir una biometría hemática de entrada, algún cambio en los glóbulos blancos que pueda sospechar una infección. Entonces iniciamos el antibiótico. El fibrinógeno en este caso está elevado de por sí por la fisiopatología, pero si no tuviéramos síndrome nefrótico, el fibrinógeno es un marcador también cuando se eleva de que estamos ante el inicio de una infección. Primero hay fibrinógeno elevado y después cuando se instala bien las heces tenemos el consumo de ese fibrinógeno. Respecto al furosemide, no se pone de entrada, o sea que llegue, está muy hinchado, le voy a poner furosemide, porque siempre hay que tener muy en mente la fisiopatología. Un furosemide de entrada, sin haber dado primero la albúmina, lo van a depletar y lo pueden chocar. O sea, hay que tener en mente que el volumen vascular está bajo. Y antes de poner el furosemide, tengo que poner la albúmina. Terminando la carga de albúmina, podría yo agregar furosemide. Igual las dosis de furosemide, pues pueden variar. Generalmente son de 1 miligramo por kilo o 1 miligramo por kilo por dosis. Pero como no sabemos la respuesta que pueda tener y la albúmina también va a jalar, porque le estamos poniendo la albúmina, pero estamos conscientes que mucha de esa albúmina que le vamos a poner la va a perder porque todavía se está iniciando el corticosteroide y no va a haber una buena respuesta de que la albúmina que le estoy poniendo la va a tirar también, pero de momento le va a ayudar un poco a empezar a deshinchar el espacio extracelular. Entonces, terminando la albúmina se le puede poner furosemide, yo diría a mitad de la dosis, para ver la respuesta que va a tener ante esa dosis, ¿no? Y dependiendo de la respuesta que tenga ese diurético, pues poner la dosis completa, que sería 1 miligramo por kilo, y esperar y esperar cómo va. El anticoagulante en los niños no es un problema. Por lo general no es necesario pensar que lo vamos a bajar, ni el anticoagulante, ni manejar el colesterol alto, porque como en población pediátrica no es problema. El síndrome nefrótico del adulto sí, hay que pensar en anticoagular y también manejar las cifras de colesterol porque suelen ser mucho más elevadas que en el niño. En el pediátrico esas dos se van a corregir solas en términos generales. Como siempre les digo, en medicina no siempre, ¿no? Va a haber algún caso especial en que habría que manejar el anticoagulante y que habría que manejar los hipolipemiantes, pero no es el caso, ¿no? Y la albúmina más diurético, pues esa ya la tenemos acá, desde que tenemos la hiponatremia dilucional. La hiponatremia es el mismo caso, o sea, la hiponatremia se va a corregir sola. Como les digo, la albúmina se puede acompañar con fisiológica, dilucional. Conforme vaya mejorando el espacio intravascular, se va mejorando sola. Será excepcional que hubiera necesidad de corregir una hiponatremia en un síndrome nefrótico, excepcional. Pues las dosis del corticosteroide, pues empieza a haber respuesta cuando empiezan a disminuir el edema. La albúmina que se pone, va a ser difícil verlo, aunque la albúmina que se pone, generalmente se pone 48 horas más o menos. Entonces ya a las 72 horas se podría vigilar, tomar orina para vigilar qué tanto de albúmina está perdiendo y tomando en cuenta la albúmina que se le está poniendo, ver si la que se le está poniendo es la que está filtrando o ya es menos, ya se le está quedando algo. Podemos ver que se le está quedando algo cuando empieza a disminuir el edema, porque no hay otra manera en que pueda jalar la disminución del edema. No hay manera que pueda jalar otra vez para entrar al vascular que la misma proteína. Entonces, si le ponemos albúmina, se pierde, pero está disminuyendo el edema, está diciendo que de alguna manera está empezando a funcionar nuestro tratamiento, porque está disminuyendo el edema. El edema va a tardar días en disminuir, no lo podemos disminuir de un momento para otro, pero conforme pasan los días se ve que se va deshinchando, se empieza a deshinchar la cara también, los brazos, es evidente clínicamente. También se puede pesar al niño todos los días
para ver cuando empieza a disminuir el edema, la disminución del peso va a favor de que estamos tirando el líquido que está sobrando. Y es obligada a la medición de la presión arterial, que nos ayuda también para vigilar el contenido, o sea, la cantidad, es un parámetro que nos ayuda a ver si hay una buena cantidad de volumen intravascular. ¿Seguimos? Sí. Si no tiene preguntas. Bueno, pues, Doctora. igual mencioné. Disculpe. Si llega un niño, bueno, no sé si es posible, si llega un niño con dificultad respiratoria por edema pulmonar importante, ¿se inicia el furosemide al mismo tiempo que la albúmina o cómo se maneja en este caso? Por lo general, si pasa eso, es un derrame pleural. Entonces habría que tomar una placa, hacer un buen examen clínico. Y si es un derrame pleural, pues es diferente a que fuera un edema pulmonar agudo. Cuando tenemos un edema pulmonar agudo, hay que iniciar la furosemide a la par con lo que es la albúmina. Si es un edema, si es un derrame pleural, no, porque se va a hinchar, porque si tienes un edema, si tienes un derrame pleural y además tienes ascitis, es el mismo caso que estamos viendo aquí con la fisiopatología, le falta volumen. Entonces habría que reponer primero la albúmina y poner el furosemide. Si fuera un edema pulmonar agudo, si la entrada es furosemide, porque el edema pulmonar agudo abarca los dos campos pulmonares y se está encharcando, y el manejo de elección del inicio es furosemide a dosis elevada. Van a ser cuando menos 3 miligramos por kilo, a la par con la albúmina y el diurético. Pero en síndrome nefrótico, lo más común es ver el derrame pleural provocado por la baja de proteínas, que va a ser de un lado. No, podría ser de los dos lados junto con la ascitis. Entonces podría manejarse junto la albúmina junto con el furosemide. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Sigo? ¿Creo? Sí. Sí, ok. Bueno, igual decía en el GPC que, bueno, si se llegara a agregar, por ejemplo, hematuria en el cuadro clínico, pues lo recomendable sería hacer una ecodoppler renal, pensando en una probable trombosis de vena renal, y si no era, ya pudieras pensar igual en un síndrome mixto. Solo era así como que algo que mencionaba, no tanto a fondo. Sí, porque cuando tienes un síndrome nefrótico puro, no necesitas pedir un eco renal, al menos Claro. no a los primeros días, hasta después. Sí. Bueno, ya abarcando otras dos definiciones, vamos a ver que, por ejemplo, la remisión, lo vamos a ver como, bueno, después del tratamiento, consideramos como remisión el descenso de la proteinuria a valores fisiológicos, que es considerado a menor a 5 miligramos por kilogramo por decilitro o a 4 miligramos sobre metro cuadrado entre hora, o un índice de proteína urinario sobre creatinina urinario menor a 0.20, o que en la tirilla reactiva de orina sea negativa durante 3 días consecutivos. Ahí ya consideramos que, pues, el paciente ha tenido una remisión del síndrome nefrótico, pero puede presentar una recaída, que esa recaída es considerada como la reaparición de la proteinuria, otra vez en rango nefrótico, o que la tira reactiva en orina tenga 2 o más cruces, como ya habíamos visto, durante 5 días consecutivos, además agregando la reaparición del cuadro clínico como la reaparición del edema, y que no tenga un proceso infeccioso concomitante. Vamos a ver que, bueno, en pronóstico, en general, decía que los niños que llegan a padecer este síndrome nefrótico, si llegan a responder al tratamiento tal cual, pues conforme van creciendo, va a ir disminuyendo estas recaídas, y pues ya van a llegar a un punto donde ya como que ya no van a tener este problema.
Bueno, eso decía el Nelson. Pero decía que si los niños llegan a presentar, o sea, los niños con síndrome nefrótico llegan a ser resistentes a los corticosteroides, pues su pronóstico ya era un poco peor, ya que puedan desarrollar una insuficiencia renal progresiva y pues que este le iba a llevar a necesitar un trasplante renal o hasta diálisis. No sé si estos, bueno, no sé qué tan cierto sea esto, doctora. Es cierto. ¿No es cierto? Sí. O sea, Sí, sí pueden acabar en diálisis, insuficiencia renal pero, crónica, pero sí, terminal. mientras va aumentando la edad, va disminuyendo, o sea, prácticamente se va quitando, o... O sea, depende de como pusiste al principio de tu presentación, el síndrome nefrótico abarca muchas patologías. O sea, la membrana de los cambios mínimos es la más frecuente y esa responde con esteroides, posiblemente tenga un evento único y no vuelva a tener, pero conforme van, pero si hay otro padecimiento histológicamente, como son la membrana proliferativa, pues son de mal pronóstico esas causan con muchas recidivas, muchas recaídas, y entonces son resistentes a corticosteroides y pueden terminar en insuficiencia renal, pero son los casos menos frecuentes. Ok, gracias. Acaban en diálisis, gran parte renal, sí. Ok. Bueno, pues ya este sería lo último y ya siguiendo, pues solo son las preguntas. Hice 3. De, bueno, el que quiera contestar, pues que levante su... Bueno, no puedo ver las manitas, pero pues que abra su micrófono. Comenzando, pues, ¿cuál es la principal fuerza de Starling o presión que se altera en el síndrome nefrótico? La coloidosmótica La del intro. plasma. Ajá, sí, la colosmática. Creo que lo dijo Esteban. Novelo creo que lo dijo, ¿no? Ah, los dos escuché. Fue Esteban, doctora. O sea, yo iba a decir, pero lo dijo mi compañero primero. ¿Quién O sea, eres? fue Esteban. Esteban. Esteban Abraham, ¿verdad? No, Pinto, doctora. Pinto, ok. Ok, bueno, la segunda pregunta es, ¿cuál es cuál es la forma principal que se presenta en el síndrome nefrótico de tipo idiopático o primario? Es la de cambios mínimos, ¿no? Dijiste. Sí, Sí, sí. correcto. ¿Quién fue? No lo vi. Edson. Edson, Sí. ok. Y bueno, la última pregunta, ¿cuál es la lipoproteína que es afectada en el síndrome nefrótico que al disminuir su actividad promueve una hiperlipidemia? Es la lipoproteína lipasa. Sí, correcto. Y pues ya sería todo de mi parte, doctora. Sí, mi compañera. Ujú. ¿Preguntas? Entonces, solamente para completar, pues el síndrome nefrótico es un padecimiento pues grave de manejo hospitalario. Siempre que lo tengan es pedir laboratorio y mandar al hospital o mandar al hospital y que ahí le pidan todo el laboratorio posible. No se queden con él para manejo en casa porque las complicaciones pues ya vieron que son bastantes. Hay que manejar antibiótico y si ustedes le dan antibiótico oral y después de 3 dosis empieza a tener alguna gastritis y se vomita y no lo pueden hidratar porque no puede comer bien. O sea, lo ponen en mucho riesgo de manejo intradomiciliario. Tiene que estar en hospital, que tenga, pues, que se verifique que la patología está mejorando, que se vaya con su medicación, con su corticosteroide y ya una vez que está dominada la enfermedad, por así decir, ya podría egresarse, pero no intenten manejar los esteroides, porque mientras hace esos 3 días en que se empieza a ver esa mejoría, los líquidos se siguen fugando, el niño se va a seguir hinchando y necesita toma de signos vitales, necesita mucho manejo hospitalario que no se lo van a poder dar en su casa, aunque inicien los antibióticos. No lo van a hacer inmediato que empiecen a actuar. Y si la fisiopatología sigue aumentando y se va poniendo el niño más grave. Entonces, siempre que vean síndrome nefrótico o la sospecha del síndrome nefrítico,
es para manejo intrahospitalario. Porque pues, vamos a empezar. Ok. Buenos días, doctora. Bueno, yo voy a continuar hablando de estos síndromes, específicamente del nefrítico. Bueno, pues el síndrome nefrítico en sí van a ser pues diversas manifestaciones que son causadas por un proceso pues, inflamatorio en el glomérulo. Y estas expresiones van a ser pues ya sea una consecuencia de una enfermedad renal primaria, secundaria a procesos infecciosos o que se asocian a una enfermedad sistémica. En la tabla 6, pues según la edad, menciona las etiologías pues, más comunes, porque se puede dar tanto en niños como en adultos. Ahora, en cuanto a las etiologías secundarias a procesos infecciosos, estos pueden ser causados tanto por bacterias, diferentes virus o pues, parásitos. En caso de pues, pediatría, la causa más común pues, sería una síndrome nefrítico post-infección. Si es por estreptococo hemolítico, pues se le llama una glomerulonefritis aguda post-estreptocócica. Y es la más común porque pues representa el 80% de los casos. Y en las edades que se puede ver esta enfermedad serían entre los 5 a 12 años. Bueno, en cuanto a la fisiopatología del daño glomerular, pues dependiendo de las diferentes etiologías, tenemos que, pues, como dije, pues es secundario a una inflamación del glomérulo. Y este daño puede ser resultado pues, de diferentes alteraciones desde las genéticas, inmunológicas, en la perfusión, en la coagulación o en el sistema de complemento. En cuanto a las alteraciones genéticas, pues estas van a ser resultado de mutaciones en aquellas que codifican las proteínas que se localizan en el glomérulo, en el intersticio o en el epitelio tubular. En cuanto a las alteraciones inmunológicas, estos anticuerpos anticuerpos contra los componentes de la estructura del glomérulo o van a haber complejos antígeno-anticuerpo y pues estos se van a depositar en el glomérulo o pues van a ser mediante una interacción de antígeno-anticuerpo. También pueden haber pues, alteraciones del sistema de complemento, de coagulación, puede llevar a la apoptosis y a la síntesis alterada de citocina, y esto va a llevar a la entrada de leucocitos circulantes. En cuanto al sistema de complemento, este se puede activar por 3 vías, por la clásica, la lecitina o la alternativa. Si este se activa por la vía alternativa, pues en laboratorios vamos a encontrar una disminución de los niveles de C3 y con C4 normal. Bueno, esta explica la forma de cómo sucede la glomerulonefritis aguda postestreptocócica. Bueno, ya que comienza alguno de estos procesos, pues va a seguir una cascada pues, de mediadores inflamatorios. Estos van a incrementar la permeabilidad de proteínas, va a haber una disminución del filtrado glomerular, lo que pues provoca alteraciones estructurales en el glomérulo, ya sea con hipercelularidad, trombosis, necrosis, y pues esto va a producir un aumento en la reabsorción de sodio en la neoplasia. Bueno, teniendo en cuenta, o sea, combinando esto, la fisiología con lo que podemos observar en el paciente, pues acá me imagino un riñón, una nefrona, y ahí nos podemos al corpúsculo renal. Bueno, si hay depósitos inmunocomplejos antígeno-anticuerpo, pues esto va a desencadenar una reacción inflamatoria intensa
y va a reclutar a células blancas. Entonces van a llegar los mediadores de inflamación. Entonces el endotelio va a sufrir un daño y como sabemos que hay penetraciones, pues estos poros pues, se agrandan, entonces ya las proteínas pueden salir y pues podemos encontrar la proteinuria, que pues no van a ser valores fisiológicos, pero no van a ser valores de síndrome nefrótico. Bueno, entonces igual por este mismo daño, ahora los eritrocitos igual ya pueden salir y por eso encontramos una hematuria, que esta se describe como pues marrón, té o color Coca-Cola. También en el microscopio podemos encontrar eritrocitos dismórficos. Ahora, como pues la tasa de filtración empieza a disminuir, pues va a haber menos producción de orina, por eso encontramos oliguria. Ahora, esa tasa de perfusión, la tasa de perfusión está disminuida, pues esto va a activar el aparato glomerular y esto va a activar enzima renina angiotensina, aldosterona, no, sí, y esto va a llevar a una vasoconstricción y lo podemos nosotros ver pues como una hipertensión arterial y también por todo esto vamos a encontrar un edema generalizado. Antes que la cambies, quiero comentar de los eritrocitos, esos eritrocitos dismórficos. Cuando, además de la tira reactiva para ver la EGO, examen general de orina, también hacen una enfrotis, ponen el sedimento urinario para ver, pues para contar los eritrocitos, los leucocitos, si hay presencia de cilindros, que son los que se formarían cuando hay daño renal. Cuando el eritrocito es dismórfico, es cuando se puede uno pensar que ese sangrado es de glomérulo, porque cuando hay eritrocitos que tienen una forma normal, o sea, están bien los eritrocitos, es de vía urinaria. Es cuando vimos la litiasis o cuando hay sangrado a nivel del uretero, de la vejiga o de uretra, entonces vemos eritrocitos bien. Es algo parecido a cuando las punciones lumbares, una punción lumbar donde hay eritrocitos y los eritrocitos están bien conformados, entonces se dice que la punción fue traumática. En el momento que metieron la aguja, sangró y por eso el eritrocito está allá. Mientras que cuando hay crenocitos, ya tuvo mucho tiempo el eritrocito de estar, es cuando se dice que es una hemorragia intraventricular, porque la morfología del eritrocito es diferente. Entonces, esos frotis nos ayudan en un momento dado a distinguir el origen del sangrado. Ok, seguimos. Sí, doctora. Bueno, en cuanto al diagnóstico, podemos comenzar haciendo historia clínica y exploración física. Pues acá es importante preguntar sobre antecedentes, si tuvieron fiebre o si hubo una infección del tracto respiratorio superior o de la piel, o si hay historia familiar de enfermedades glomerulares, o pues podemos ver si existe otra enfermedad sistémica. En cuanto pues infección de la piel o tracto respiratorio superior, pues es importante porque recordando que existe un periodo de latencia de 1 a 3 semanas después de una parálisis o 3 a 6 semanas después de una infección de la piel. Eso es pues más específico de la postestreptocócica. Y en cuanto al laboratorio, pues comenzamos con pedir hemograma completo, química sanguínea, electrolitos, examen general de orina y si se puede, pues una recolección de orina de 24 horas. También tenemos que tener unas pruebas de laboratorio inmunológicas que son pues, más específicas, como los de complemento y los de anticuerpos antinucleares. Y pues en la figura es el nexo y también pues nos dice lo mismo, que pues todo esto buscando pues una hematuria que sea glomerular.
bueno, en cuanto a la hematuria específicamente, pues se puede observar ya sea directamente o igual se pueden utilizar unas tiras reactivas pues, para la orina, que sería pues acá el componente químico, ¿no? Como en la figura 4. O ya específico, pues en el microscopio se pueden observar tanto hematíes libres, cilindros granulosos o cilindros hialinos, o específicos hematíes dismórficos o cilindros hemáticos. Ese sería pues, el componente microbiológico, ¿no? del examen. ¿De qué es glomérulo? Sí. Ujú. Si hay cilindros es de glomérulo. Okay. Bueno, en el tratamiento, pues en sí no hay un tratamiento específico, sino es un tratamiento de soporte dirigido pues para evitar las complicaciones de sobrecarga o edema, hipertensión o edema agudo del pulmón. En cuanto a las pues, medidas generales, recomiendan un reposo, un control diario de peso, la toma de la presión arterial, pues una dieta hiposódica y pues, restricción de líquidos. Ahora, se menciona que el 80% de los pacientes necesita y va a responder a diuréticos de asa, como la furosemida. Ahora, un 50% de los pacientes van a necesitar antihipertensivos y en este caso se pueden utilizar tanto la hidralazina o nifedipino. Y antibióticos, pues se menciona que solo si existe una infección activa, está hablando de la glomerulonefritis o cisticercótica. Pero pues todo eso pues evitando las posibles complicaciones, ¿no? Que puede ser desde una hiponatremia bidimensional hasta una hiperpotasemia, una emergencia hipertensiva, un edema, uremia o acidosis. Todo esto, si el paciente pues no responde, lo que sería un menor a 5% de estos pacientes, pues estos van a necesitar diálisis. Sus indicaciones pues van a ser que sean pacientes con un rápido deterioro de función renal, con riesgo de complicaciones secundarias a uremia, una cifra mayor a 200 miligramos sobre decilitro, o que haya un edema agudo de pulmón con oliguria sin respuesta a diuréticos, o también por trastornos hidroelectrolíticos con riesgo vital refractarios a medidas conservadoras. Ahora, pues las complicaciones de cada una de estas pues, son específicas. Ahora, las indicaciones para la biopsia renal son muy específicas y solo se da cuando son pacientes que presentan síndrome nefrítico menores a 1 año, porque pues no es la edad común que se esperaría, ¿no? También cuando se habla de una proteinuria en grado nefrótico, que tampoco es lo común, o que haya una persistencia del cuadro clínico mayor a 2 semanas. Doctora, ¿algo que agregar? Cuando estamos ante un síndrome nefrítico, el antecedente de la infección es bien importante, porque si averiguamos y encontramos eso, podemos estar tranquilos, pues eso es un síndrome nefrítico, con el tratamiento, con las medidas de sostén, se debe de quitar y no debe pasar nada. Pero si no existe el antecedente de la infección, entonces ya estamos en algo más grave porque no es posinfección streptocócica, sino que puede ser pues inmunológica o de otra causa, y entonces ya podemos parar las antenitas porque va a venir, o sea, la evolución del paciente va a ser más complicada, y es cuando hay que pedir, cuando pusiste tu batería de laboratorio, incluían las ANAS y y otros más específicos, tratando de buscar la causa del síndrome nefrítico, porque ya no
porque ya excluimos lo que es la infección. Y como es una infección pasada, el dar antibiótico, pues de entrada, pues no se justifica porque la infección ya pasó. Esa es la respuesta inmunológica que hubo a esa infección, lo que está produciendo el daño a nivel del glomérulo. Pero podría tener alguna infección residual. Algunas veces, si se hay la oportunidad, se toma también cultivo faríngeo para descartar que, no exista, que estuviera limpio la faringe y justificar de alguna manera que no requiera antibiótico. ¿Tienes algo más? Sí, bueno, la evolución y pronóstico de estos pacientes, bueno, hablando específicamente de la aguda postestreptocócica, es que, pues la verdad es que el 95% de estos van a tener una recuperación completa, pero menos del 2% de los pacientes pueden llegar a tener una enfermedad renal crónica. Ahora, en cuanto a pues, cómo su mejoría, la podemos ver que la diuresis en realidad se va a poder normalizar a la semana. El edema y la hipertensión igual desaparece de 5 a 10 días. En cuanto a la hematuria microscópica, puede desaparecer de 3 a 6 meses. Y la proteinuria es lo que va a descender, pero más lentamente. Y puede persistir hasta mayor de 6 meses, aunque en un 15% de estos pacientes va a haber proteinuria hasta los 3 años. Y en un 2% de estos va a seguir esa proteinuria en unos 7 a 10 años. La proteinuria puede ser también microscópica, no tan severa, Sí. no le provoca ningún daño, el niño sigue creciendo normal, crecimiento y desarrollo normal, solamente tiene esa proteinuria en orina y no tiene sin ninguna traducción clínica. Bueno, creo que luego de este sigue ya las preguntas. Ok, tenemos preguntas. Antes de las preguntas. Doctora, en la indicación que decía lo de la proteinuria en rango nefrótico, es cuando ya se está considerando el síndrome mixto, ¿no? Exactamente, o sea, siempre que hay síndrome mixto es malo, porque es muy difícil clasificarlo, que si es mixto, pues dice es nefrótico, es nefrótico con componente nefrítico. ¿Por qué? Porque las manifestaciones son más de nefrótico, pero tiene hematuria o tiene hipertensión. Y aquí al revés, tiene todo el cuadro florido, pero tiene los rangos nefróticos de proteínas. Y otras veces están los dos allá. En cualquiera de los tres casos, no es un pronóstico tan bueno, porque ya se está saliendo de las presentaciones histopatológicas clásicas. Que doctora, gracias. Pues el nefrítico tampoco es para manejar en su casa, porque la hipertensión puede ser severa, puede provocar hemorragia por la hipertensión, o sea, y se tiene que manejar, se tiene que vigilar, y muchas veces el tratamiento tiene que ser intravenoso, no siempre, ¿no? Pero el furosemide hay oral, podría tomarlo oral, pero si se necesitara algo más potente en un momento dado, pues no lo tendría en su casa, tendría que también ser bajo ingreso, controlar bien esa presión arterial y vigilar. El edema no es tan importante, o sea, pero también va a mejorar cuando, pues como la primera entrada es furosemide, pues con eso va a mejorar el edema y hay que vigilar porque el mismo furosemide pues puede provocar alteraciones electrolíticas que siempre hay que vigilar. Entonces también este hospital hasta que no se controle la sintomatología y pueda continuar en su casa. Aquí no lleva esteroides el paciente. Y por eso les digo, si tiene el antecedente de la infección, pues queda ya en recuperación completa en más del 95%. Si no hay ese antecedente, entonces estamos ante casos más a recuperaciones o a pronósticos no tan buenos.
Pues vamos a ver las preguntas. Ok. Bueno, bueno, no veo sus manos, nada, pero la primera sería, menciona cuál es la etiología más común de síndrome nefrítico pues, en los niños. Sería Nefritis. glomerulonefritis aguda post-estreptocócica, que se da aproximadamente una semana después de algún evento bacteriano. Sí. Bueno, segunda pregunta. Menciona cuáles manifestaciones clínicas se podrían observar en el síndrome nefrítico. El edema, Hematuria. la hipertensión arterial, proteinuria, oliguria y hematuria. Sí. Bueno, tercera pregunta y última sería, menciona cuáles son las indicaciones para realizar la biopsia renal. Que tenga edad menor a un año, proteinuria de grado nefrítico y, si no me equivoco, que la persistencia del caso clínico sea de 2 semanas. Sí. Bueno, doctora, no sé si quiere pues, agregar más o alguien tiene más dudas. Pues sí, pues podemos resolver las dudas si existen. A ver, Sindel está levantando la mano. Tengo una duda con respecto a lo de cómo quedó el grado de proteinuria en síndrome nefrítico. ¿Es por debajo de 40 miligramos por metro cuadrado por hora o es otro? Es por debajo de 40, es entre 3 y 40. Ah, ok. Para ello necesitas orina 24 horas. Ok, doctora, gracias. Todas las que vean que tiene miligramos por metro cuadrado, todas las que tengan hora, están asumiendo que es una recolección de orina de 24 horas. Y las otras son simples, son de ego. Son síndromes bastante comunes, los van a ver tanto en niños como en adultos. Pues si no tienen más dudas, podemos terminar aquí la clase. Mañana, creo que las artritis, ¿verdad? Me quedó mi papel. No lo tengo acá. Es dolor articular, doctora. Dolor articular, sí. Las artritis son lo que toca mañana. Bueno, y cuando repasen estos temas, les salen dudas, también podemos preguntar, pueden preguntar antes de que inicie la clase de las artritis. Gracias, doctora. Entonces nos vemos mañana.